Chicos, la idea de este video es repasar un poquito los acontecimientos que ocurrieron en lo que antes fue el ex virreinato del Río de la Plata, eh, para ponernos a tono con el tema que sigue, que va a ser inestabilidad institucional. ¿Sí? El 25 de mayo de 1810, como ya vimos con la actividad correspondiente, acá en este territorio se reúnen los criollos, algunos miembros de la iglesia, del comercio, y deciden no depender más de las decisiones que se toman en España hasta que el rey Fernando VII sea liberado, ¿sí? Recordemos que Napoleón invade España y pone preso al rey Fernando VII. En estas reuniones, ¿sí? en la semana de mayo, que es en la que estamos también casualmente en este momento, van a aparecer personajes como Belgrano, como Moreno y como Saavedra. Saavedra va a ser el presidente de la primera junta, con ideas diversas sobre qué es lo que hay que hacer en esta situación, ¿sí? Por ejemplo, Belgrano pensaba que había que poner había que independizarnos y poner a un rey, ¿sí? Hacer una monarquía, y que en esa monarquía haya un inca, ¿sí? o un miembro de pueblos originarios. Bueno, Moreno tenía ideas más liberales, ¿sí? Ideas traídas de Europa, del liberalismo, eh, de democracia, del Estado republicano, ¿sí? Y bueno, y Saavedra, mucho más conservador, planteaba guardar el poder, ¿sí? Guardar en nosotros el gobierno hasta que vuelva Fernando VII, que es lo que se terminó definiendo. El otro hito más importante es la Asamblea del año 13, ¿sí? En esta asamblea, que se hizo con la intención de generar una constitución y declarar la independencia, como ya vimos, no se termina cumpliendo los objetivos. En vez de eso, se definen algunos símbolos patrios, como por ejemplo la escarapela, el himno, la bandera, una moneda común. Y van a surgir otros personajes, como por ejemplo Artigas, que va a generar problemas con respecto a la decisión más importante que va a establecer la Asamblea del año 13, que es la abolición de la esclavitud. ¿Por qué? Porque Artigas va a tomar al pie de la letra esto y va a invitar a todas las personas que crucen para territorio argentino de los países o de las naciones o de los virreinatos limítrofes, va a invitar a todos para que crucen al territorio del ex virreinato del Río de la Plata para que dejen de ser esclavos, justamente, ¿no? Entonces esto va a entrar en conflicto con Brasil. El Imperio de Brasil va a hablar con los gobernantes de Buenos Aires exigiendo que se revierta esta situación, y Buenos Aires va a pelearse con Artigas, rompiendo justamente relaciones con este caudillo que se ubicaba en la banda oriental, ¿no? Invitando a los brasileños para que se emancipen. Esto va a ser el inicio digamos, de la separación de la banda oriental de lo que todavía es el ex virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Y por último, el otro hito importante es el Congreso de Tucumán, que se va a celebrar en 1916. En el medio, en esos 3 años, van a ocupar el cargo de director, que va a ser como una especie de presidente, varias personas, como Posadas, Alvear, Álvarez Thomas, y que, como ya vimos también en otras oportunidades, van a ser personajes que van a intentar darle una solución
al gobierno, ¿sí? Apelando a la ayuda de potencias extranjeras, ¿sí? Van a pedir por favor a España y a Inglaterra que los acepte como colonias, ¿sí? Porque no hay en estas personas ese proyecto de país independiente, ¿sí? No pensaban en la independencia de estos territorios, pensaban todavía en la dependencia justamente de potencias europeas. En este Congreso de Tucumán finalmente se va a establecer la independencia, ¿sí? de nuestro país, en 1916, no sin ciertas dificultades, por ejemplo, Buenos Aires. O sea, la pregunta es ¿por qué no se celebraba en Buenos Aires? Que Buenos Aires es, como hoy en día, la provincia más importante o el territorio más importante de nuestro país. ¿Y por qué se celebró en Tucumán? Bueno, justamente porque Buenos Aires desde el principio tuvo tendencias a pelear por un país o tuvo tendencias por luchar por ciertos privilegios que en teoría le corresponderían, por ubicarse la aduana en ese lugar, por ejemplo, por tener mayor cantidad de habitantes. Entonces planteaba un gobierno más centralista, ¿sí? Las provincias pretendían que sea mucho más federal el gobierno de un futuro país. Entonces, Pueyrredón, quien fue electo por las provincias para ser el representante o el presidente del Congreso de Tucumán, decidió que sea en Tucumán, ¿sí? El Congreso para la Independencia. Ahora, ¿qué pasó en Buenos Aires? Buenos Aires obviamente estuvo en desacuerdo y en cierto punto se negó a firmar el Tratado de Independencia, bueno, hasta que terminó aceptando, ¿sí? En este hecho, dos personajes importantes fueron San Martín, ¿sí? Quien presionó desde el principio y hacía mucho tiempo que venía presionando para que se celebre este congreso, para lograr la independencia, así él, que tenía a su ejército en Mendoza, podía cruzar por fin la cordillera de los Andes y luchar contra los españoles que estaban en Chile, en lo que hoy es Chile. Él no podía cruzar sin la independencia de Argentina, porque esta independencia lo que le daba era cierta legitimidad a la lucha, ¿sí? Él creía que si Argentina se podía independizar, le podía decir a lo que hoy es Chile, podría decir, miren, acá nos independizamos, levántense contra los españoles, que fue lo que realmente pasó al final de todo. Y el otro fue Pueyrredón, que eran amigos, o se llevaban bien, se intercambiaban muchas cartas entre Pueyrredón y San Martín. Justamente Pueyrredón, animado por San Martín, celebró el Congreso de Tucumán, pero finalmente, luego del Congreso, se terminaron peleando porque Pueyrredón, por motivos de ambición personal, le pedía a San Martín que vuelva con el ejército a Buenos Aires para consolidar su dominio frente a Buenos Aires. Y bueno, y San Martín le respondía, mira, en resumen, estoy en algo más importante, más grande que tus peleas con Buenos Aires o las peleas internas de Argentina. Yo estoy acá en Chile librando otras batallas, y que bueno, realmente eran motivos más importantes que las ambiciones personales de Pueyrredón. Pero la deuda que quedó fue la Constitución. ¿Sí? La Constitución es muy importante para
darle forma a un país. La Constitución organiza los poderes, organiza el poder en general, y es la base de todos los países. Va a pasar mucho tiempo, van a pasar más de 30 años hasta que se logre establecer una constitución. Fueron 30 años de luchas, de desacuerdos entre los gobernantes de todas las provincias, y realmente complicó mucho nuestra historia, que haya pasado tanto tiempo. Entonces, a partir del Congreso de Tucumán se da un proceso de inestabilidad institucional en donde se van a empezar a enfrentar unitarios y federales. Estos unitarios van a concentrarse en Buenos Aires, pero no quiere decir que no haya habido unitarios en las provincias, así como federales en Buenos Aires, ¿sí? Es más que nada una cuestión de ideología, ¿sí? Los unitarios creían, estaban convencidos que el gobierno de la Argentina debía ser centralista, y ese centralismo debía ubicarse en Buenos Aires, ¿sí? Que Buenos Aires controle a todas las provincias y decida por todas, y los federales pensaban todo lo contrario: repartir el poder, hacer respetar las autonomías provinciales y repartir las riquezas generadas en la aduana. Cuestión importantísima durante esta época, ¿sí? También ocurrió la batalla de Cepeda, ¿sí? Entre Buenos Aires y las provincias, que definió justamente esta separación entre Buenos Aires y la Confederación, o las Provincias Unidas, ¿sí? Del Río de la Plata, y Buenos Aires por otro lado. Entonces, ¿cuál es la conclusión hacia 1820? Hay independencia de todas las provincias unidas, de todas las provincias del ex virreinato del Río de la Plata, de España. O sea, ninguna nación extranjera domina los territorios del sur de América, pero entre las provincias hay desacuerdos y no se logra unificar un Estado.